Bueno, un saludo a todos. Vamos a continuar con el tratamiento contable de las retenciones y hemos reservado este segundo tutorial precisamente para hablar de esas retenciones que figuran en las nóminas y por extensión para hablar de la contabilización de las nóminas, que lo que complica precisamente la contabilización es el IRPF, los anticipos, la seguridad social, en fin, lo que al trabajador no le pagas, en resumen. Bien, pues vamos allá con la contabilización de las nóminas. En una nómina vienen diferentes conceptos. Entonces, he preparado un cuadro en el que para cada concepto indico en qué cuenta contable se contabiliza, ¿vale? El salario, es decir, el salario bruto, y cuando hablo del salario bruto me refiero a todos los conceptos del salario bruto, a lo que en la nómina viene total devengado, que puede ser el salario base, el plus de convenio, el plus de todos los pluses, de turnicidad, de nocturnidad, de penosidad, la antigüedad, cualquier complemento, incentivos, lo que sea. Todo eso se expresa en términos brutos, sin impuestos, sin cotizaciones sociales. Y al final en la nómina viene todo eso sumado y pone total de vengado. Es decir, ¿cuánto ha ganado el trabajador este mes? Tanto. Eso es el total de vengado, ¿vale? Bien, pues el total de vengado, el salario bruto, el bruto, de todas formas se dice, el sueldo bruto también, va en la cuenta 640 sueldos y salarios. Lo hacemos siempre desde el punto de vista de la empresa, por consiguiente para la empresa es un gasto. Es un gasto para la empresa, ¿vale? Es lo que el sueldo hacia sus trabajadores, es un gasto, lo digo porque a veces aquí la gente se lía, dice, claro, un sueldo es un ingreso, y dice, bueno, es un ingreso para ti que eres un trabajador, para la empresa es un gasto. Como todos los gastos, en fin, ya sabemos cómo se contabilizan los gastos. Bien, a ese salario bruto se le quitan cosas, ¿vale? Por un lado, se le retiene al trabajador, es decir, se le paga de menos, ya lo vimos en el tutorial anterior, pagamos de menos, se le practica una retención por el IRPF. La empresa practica una retención por el IRPF, es decir, por el impuesto de la renta. Y esa retención va en la misma cuenta que iban las retenciones a profesionales o a los sí, a profesionales en la cuenta 475.1, Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas. Bien. La seguridad social a cargo del trabajador, lo que se llama la cuota obrera, es la parte de la seguridad social que paga el trabajador. Pero el trabajador no se lo paga a la seguridad social, se lo paga, o mejor dicho, el empresario le retiene y entonces es como que el trabajador le paga la seguridad social al empresario. En ambos casos, tanto en el caso de la retención como en el caso de la seguridad social a cargo del trabajador, aunque el empresario retenga, el dinero no es suyo. El dinero por un lado es de Hacienda y por otro lado es de la seguridad social, ¿vale? Esto es un poco, lo decía en el otro tutorial, es un poco como el IVA, que recibes el IVA pero el IVA no es tuyo, el IVA es de Hacienda. Pues aquí es algo así. El empresario retiene el IRPF o retiene la seguridad social, pero el dinero no es suyo. Por eso hay que contabilizarlo en nuestras cuentas, para que quede constancia que ese dinero es de Hacienda y es de la seguridad social y la empresa se lo debe, ¿vale? Bien, la diferencia, si al salario bruto le restamos la retención y la seguridad social, si no hubiera nada más, la diferencia sería el líquido a pagar. Y el líquido a pagar de forma sistemática lo vamos a contabilizar en la cuenta, que además es como se hace en la vida real, en la cuenta 465, remuneraciones pendientes de pago, ¿vale? Y luego ya lo pagaremos. Esta cuenta, eh, el significado de esta cuenta es el dinero que le debemos al trabajador por la nómina que todavía no le hemos pagado. Estamos al último día del mes, todavía no le hemos pagado la nómina, pero se la vamos a pagar mañana, ¿vale? Bien. Y por último, viene la seguridad social
a cargo de la empresa. O sea, la que paga la empresa. Que por un lado es un gasto, 642, seguridad social a cargo de la empresa, y por otro lado es una deuda, porque no se paga hasta el mes siguiente. O sea, se devenga, por ejemplo, estamos ahora en el mes de mayo. Se devenga el último día de mayo, pero no lo pagaremos a la seguridad social hasta el 30 de junio. Entonces, mientras no se pague, esa obligación de pago que subsiste va en la cuenta 476, ¿vale? Bueno, pues este cuadro, hombre, yo me lo aprendería de memoria. Sin este cuadro uno no puede contabilizar una nómina, ¿vale? Venga, vamos a avanzar. Bien, entonces, 640, sueldos y salarios. Es un gasto, entonces ¿dónde se contabiliza? Se contabiliza en el debe, ¿vale? La retención. La retención es que se genera una deuda hacia Hacienda. Entonces, cuando aumenta el pasivo, ¿dónde contabilizamos? ¿En el debe o en el haber? Aumenta el pasivo, aumenta una deuda hacia Hacienda. Cuando aumenta el pasivo, claramente se contabiliza en el haber. ¿Qué contabilizamos en la cuenta 476? Una deuda que se acaba de generar hacia la seguridad social. Es decir, aumenta el pasivo. Cuando aumenta el pasivo, ¿dónde tenemos que hacer el apunte? ¿En el debe o en el haber? Claro, en el haber. Bien. Líquido a pagar. El líquido a pagar es lo que le debemos al trabajador, lo que hay que pagarle al trabajador. Vale que muy poco tiempo esta cuenta con importe, porque a lo mejor el último día de mes decimos, le debo al trabajador X, pero al día siguiente ya se lo he pagado. Pero bueno, mientras tanto, o incluso el mismo día, mientras tanto tiene que estar contabilizado lo que hay que pagar al trabajador en la 465. O sea, lo mires como lo mires, es una deuda de la empresa hacia el trabajador, lo que la empresa le debe al trabajador. Por tanto, eso es más pasivo, y más pasivo es, apunten el haber. Bien. Por último, la seguridad social a cargo de la empresa tiene dos apuntes. Por un lado, el gasto en seguridad social, y todos los gastos van en el debe. Y por otro lado, como todavía no se lo he pagado a la seguridad social, porque no se lo voy a pagar hasta el último día del mes siguiente, tengo que registrar la obligación de pago, la deuda que tengo hacia la seguridad social. Es decir, que aumenta el pasivo. Cuando aumenta el pasivo, el apunte va en el... A ver. Bueno, chupado, ¿no? Pues vamos con un ejemplo. Esto sería como una especie de nómina, ¿vale? Una empresa tiene un trabajador, el trabajador tiene dos pagas extras del mismo importe que cada mensualidad. En la nómina de abril de 2020 aparecen estos datos. Devengos: salario base, plus de convenio, antigüedad, total devengado. Entonces, ¿cuál es el salario bruto? El salario bruto es el total devengado. El salario bruto está compuesto por diferentes conceptos: salario base, plus de convenio, plus de penosidad, plus de nocturnidad, plus de turnicidad, incentivos, comisiones, no sé, lo que os inventéis. Una nómina, miras una nómina de un trabajador que sea un comercial y empieza a venir ahí conceptos, ¿vale? Pero al final nosotros nos tenemos que ir al total devengado. Y esto es el salario bruto, ¿vale? Entonces, si es el salario bruto, ¿en qué cuenta lo vamos a contabilizar? Claro, en la 640, sueldos y salarios. Bien, vamos allá. Para hallar el líquido a pagar, al total devengado le restamos la retención por IRPF y la seguridad social a cargo del trabajador. La retención por el IRPF, ¿en qué cuenta va? Lo hemos dicho antes. Exacto, en la 475.1, Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas. Y por otro lado, la seguridad social a cargo del trabajador, que dice que es el 6,2%, y aquí he señalado cómo se calcula. Fijaos, en la seguridad social se toma en cuenta la parte proporcional de paga extra que se devenga en cada mes, porque en la seguridad social
las pagas extras no pagan seguridad social, sino que el importe de la paga extra se reparte a efectos de cotización, a los solos efectos del cálculo de la base de cotización. Las pagas extras se reparten proporcionalmente en cada una de las nóminas, ¿vale? Entonces, si un trabajador tiene un total de vengado de 1.586,20 en una mensualidad, hay que calcular que en un año habrá cobrado 1.586,20 por 12, más dos pagas extras del mismo importe. En el año habrá cobrado 1.586,20 por 14. Entonces, si repartimos lo que gana un trabajador en todo un año en 12 mensualidades, ¿cuánto habrá ganado el trabajador en un mes? O sea, si repartimos la ganancia anual del trabajador en un mes, ¿este cálculo cómo se hace? Decimos, pues hombre, como en un año cobra 1.586,20 en 14 pagas, pues decimos 1.586,20 por 14. Pero ahora nos dice, bien, pero lo que gana en todo un año, en un mes, ¿cuánto representa? Decimos, bueno, pues lo de todo el año, 1.586,20 por 14 dividido 12. Y con esto tenemos calculado la base de cotización. La base de cotización la multiplicamos por 0,062, que eso es el 6,2%, y me sale 114,74, ¿vale? Bueno, que en lugar de poneros el 114,74, me ha parecido conveniente indicaros cómo se ha calculado 114,74, ¿vale? Bien. Entonces, ¿en qué cuenta va 114,74? En 476, organismos de seguridad social acreedores. Y por último, la diferencia entre el total de vengado, la retención y la seguridad social, es decir, esa resta, que es el líquido a pagar, hay que reconocer esa deuda en la cuenta 465, remuneraciones pendientes de pago. Oye, más fácil, os lo estoy dando mascadito, ¿eh? Mascadito. Bueno, y por último, hay que tener en cuenta también la seguridad social a cargo de la empresa, la cuota patronal, que aproximadamente en esta empresa es un 33%. Bueno, pues fijaos cómo lo hemos hecho. La base de cotización, que es la misma de antes, el total de vengado en un mes por 14 dividido 12, multiplicado por el 33%, por 0,33, y me ha salido 610. ¿Dónde va esto? Pues va en dos cuentas. Por un lado es un gasto, seguridad social a cargo de la empresa, y por otro lado es un pasivo que se ha generado con lo que le debe la empresa a la seguridad social y que no le va a pagar hasta el mes siguiente. Entonces, ahora solo nos queda la contabilización. Vamos a contabilizar. He puesto aquí un resumen, lo veis aquí. Vamos a contabilizar. Ponemos el diario, 30 de abril, porque es el salario, el sueldo de abril, la nómina de abril, y decimos, por un lado, el total de vengado va en sueldos y salarios, que eso es el bruto. El bruto es el total de vengado. Por otro lado, las retenciones por IRPF y la seguridad social a cargo del trabajador va en el haber en estas cuentas que ya no sabemos, ¿vale? Y ahora la diferencia entre esto y esto será el líquido a pagar, que genera una deuda que contabilizamos en la 465, remuneraciones pendientes de pago, ¿vale? Chupado. Bien. ¿Qué me falta? Me falta una cosa. No hemos acabado. Todavía me falta una cosa. ¿El qué? La seguridad social a cargo de la empresa. La seguridad social a cargo de la empresa, por un lado, es gasto y por otro lado es deuda porque todavía no lo he pagado. Lo voy a pagar el último día del mes siguiente, ¿vale? Y bueno, y con esto habríamos acabado la contabilización de esta nómina, ¿vale? Todos estos datos que habíamos puesto aquí, yo os aconsejo que os hagáis como un esquemita y hagáis unas flechitas como he hecho yo, diciendo esto a la 640, esto a la 475.1, esto a la 476, y luego montáis el diario como lo he montado yo, ¿vale? Bien. Bueno, chupado, es una nómina muy fácil. Vamos a complicar un poquito la cosa. Vamos a imaginar que el 20 del 4 del 2020
la empresa le paga a su trabajador 400 euros a cuenta de la nómina de abril. Es decir, todavía no ha nacido la obligación de pagar porque el empresario no tiene por qué pagarle nada al trabajador hasta el último día del mes. La nómina se devenga el último día del mes. Pero llega el día 20, el trabajador tiene un problema, le han puesto una multa por exceso de velocidad, le ha llegado un recibo, lo que sea, el motivo que sea. Necesita el dinero. Entonces va el empresario y le dice, oye, mira que necesito un anticipo. Entonces el empresario le da 400 euros. Esto la mayoría de las veces se da o con un cheque o incluso en efectivo. Depende de si la empresa maneja efectivo. Y se le hace firmar al trabajador un recibo. Recibo que luego se grapa con la nómina para tenerlo controlado. ¿Vale? Bien. Como el empresario ha pagado, la empresa ha pagado 400 euros, hay que contabilizar la salida del dinero. El empresario le paga al trabajador 400 euros. Pero claro, tenemos que registrar este activo, esta deuda del trabajador hacia nosotros, porque como la empresa le ha pagado al trabajador el anticipo, el trabajador le debe el dinero a la empresa. Por tanto, en el mayor de la cuenta 460, anticipo de remuneraciones, este apunta aquí, en el debe, de 400 en el debe, contesta a esta pregunta. ¿Quién le debe dinero a quién? ¿Quién le debe dinero a quién? Como consecuencia del pago del anticipo, el trabajador le debe dinero a la empresa. Por consiguiente, para la empresa es un activo, aquí lo tienes. Estos 400 euros figuran en el activo del balance. Y en la cuenta 460, donde se registra, presenta un saldo deudor. Esta cuenta siempre presenta un saldo deudor. Bien. Entonces, esto es importante, esta es la clave. En la próxima nómina, la empresa se cobrará lo que le debe el trabajador descontándolo del sueldo. ¿Vale? O sea, igual que del salario bruto descontamos las retenciones por IRPF y la seguridad social a cargo del trabajador, también la empresa va a descontar el anticipo. O sea que la empresa muy confiadamente le ha pagado el anticipo porque está segura la empresa de que va a poder recuperarlo. Porque tan pronto como se devenga la nómina, ya en la misma nómina le resta los 400 euros. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, es la misma nómina de antes, idéntica, todos los datos igual. Lo único que he puesto en los descuentos, teníamos aquí un total de vengado, luego en los descuentos teníamos el IRPF, la seguridad social a cargo del trabajador, y he incluido un nuevo concepto de descuento, que es devolución del anticipo, es decir, el trabajador tiene que devolver los 400 euros. Por tanto, en el líquido a pagar, se calcula haciendo esta operación, 1586,20 menos 237,93 menos 114,74 menos 400. Entonces el trabajador va a cobrar 400 euros de menos porque ya los cobró antes. O sea, no es que el empresario le esté quitando nada, es que estos 400 euros ya los pagó. Entonces por eso decía que cuando la empresa le paga los 400 euros al trabajador, le tiene que hacer firmar un recibo y ese recibo va grapado con la nómina y así queda claro que sus 400 euros venían de ese recibo que el trabajador ya lo había cobrado. Bien. La seguridad, para calcular la seguridad social no se toma en cuenta el anticipo, se toma en cuenta únicamente el total de vengado, tanto para la seguridad social como para el IRPF. Por eso, si os fijáis, a ver, tanto la retención como la seguridad social son las mismas. Son las mismas, ¿vale? Pues venga. Además hay que tener en cuenta la seguridad social. Bueno, pues vamos a hacer rápidamente en qué cuentas van. El total de vengado en la cuenta 640 sueldos y salarios, el IRPF en la 475.1, la seguridad social a cargo del trabajador 476, organismos seguridad social acreedores, y ahora la devolución del anticipo lo que hacemos es cancelar la cuenta 460. Teníamos un saldo deudor en la 460 y ahora la vamos a cancelar, vamos a hacer un apunte en el haber.
Y al final me sale un líquido a pagar, que es el dinero que le debo al trabajador hasta el momento que le pague, que van a 465, ¿vale? Bien. Por último, la seguridad social de la empresa, que ya sabemos que va en dos apuntes. Por un lado la deuda, por un lado el gasto y por otro lado la deuda. Y esta es la contabilización. Es la misma contabilización de antes, en este lado es el mismo. Aquí apuntamos la retención por IRPF, es la misma de antes, la seguridad social a cargo del trabajador, y ahora aquí aparece un nuevo apunte que es el anticipo de remuneraciones, que lo que hace es minorar, disminuir el líquido que hay que pagarle al trabajador, ¿vale? Que le estamos pagando 400 euros menos que en el caso anterior. Y por último, contabilizamos también la seguridad social a cargo de la empresa, que además de contabilizarla como gasto, lo tenemos que contabilizar también como pasivo, porque hasta el último día del mes siguiente no lo vamos a pagar, ¿vale? Entonces, si estudiamos un poquito cómo estaba esta cuenta, la cuenta 460, anticipo de remuneraciones, venía aquí con un saldo deudor de 400, marcando que el trabajador le debía a la empresa 400. Entonces, como consecuencia, o sea, el trabajador le debía dinero a la empresa, ¿vale? Como consecuencia del devengo de la nómina, la empresa en la nómina le descuenta el anticipo y se lo cobra. Por tanto, esa deuda que mantenía el trabajador hacia la empresa queda cancelada al registrar la cancelación del anticipo, la devolución del anticipo, ¿vale? ¿Está claro? O sea, la empresa ha recuperado el dinero descontándolo de la nómina y se ha cancelado la deuda. Bueno, clarísimo. Oye, con estos dos tutoriales queda claro clarinete todo el tema de retenciones. El que no lo tenga claro ya sabe lo que tiene que hacer. Un email y preguntar.